Buenos días, mi nombre es Diego Segovia, soy de Paraguay, estuve en la televisión pública en sus inicios, fui director de políticas públicas desde el comienzo realmente del proyecto de televisión pública y me pidieron compartir con ustedes acerca de la experiencia de la televisión pública y de algunos aspectos un poco que hacen a la construcción de los medios, de la relación entre los medios públicos, la sociedad, los medios privados. Antes que nada quería comentarles que la televisión pública recién nace en Paraguay en el año 2011. Es un proceso que se desarrolla con el gobierno de Fernando Lugo, empieza a proyectarse en el año 2008 y después recién tiene su concreción a fines del año 2011 en con una programación básica de unas pocas horas por día, por falta de presupuesto, por falta de infraestructura y porque existía una situación política muy delicada en la que todo lo que venía, todo proyecto que venía del Ejecutivo era rechazado por el Parlamento, era dejado sin fondos por el Parlamento. Creo yo que lo más rico de este proceso de televisión pública fue que nosotros pudimos hacer las cosas desde un planteamiento fundamentalmente ciudadano. Siempre se trató de que sea la ciudadanía la que esté presente en las pantallas, en el día a día de la televisión pública. Todo lo que se hizo por concurso, tanto a cargos dentro de la televisión pública como también a programación. Hicimos un concurso de programación en un año que recibió 130 proyectos y seleccionó unos 30 con un comité ciudadano, y esos 30 proyectos se llevaron a distintas agencias de cooperación, distintos ministerios, a ver si podían recibir cooperación. Finalmente fueron realizados unos 20 proyectos de la ciudadanía en la televisión pública en esos 7 meses que pudimos administrar la televisión pública antes del golpe de Estado parlamentario de junio del año 2012. ¿Por qué una televisión pública? La respuesta me parece bastante evidente, sobre todo en un país que no tiene medios más que privados en todos los campos, ¿no? En radio, en diarios, en televisión, y un país en el cual los medios comunitarios son aún muy incipientes, muy pequeños, un país en el cual esos medios comunitarios tienen muchísimas dificultades de presupuesto, muchísimas dificultades de salir, de articularse, de trabajar en red. Entonces, cuando uno ve la comunicación hoy en Paraguay y se da cuenta de que está totalmente a servicio del sector empresarial, a servicio del lucro, dice esto no puede ser. O sea, la comunicación es un bien público. La comunicación es base de la democracia, ¿no? Se supone que la democracia es el gobierno del pueblo y un país en el cual el pueblo no puede informarse es un país que va a tener una democracia raquítica necesariamente. Entonces, un medio público se puede decir que es comparable a lo que era la plaza en la Grecia antigua, un espacio en el cual la gente se encuentra a debatir sus ideas, a hablar de su historia, a hacer teatro para criticar a los políticos del momento. Tiene esa riqueza de que cualquiera puede acceder al espacio, la plaza está siempre abierta, no tenés que profesar ningún credo, no tenés que pertenecer a ninguna familia, no tenés que pertenecer a un estrato económico de la sociedad. Un medio público es una necesidad demasiado importante en una sociedad, sobre todo en una sociedad como la actual, que construye identidades, que construye su propia historia en estos espacios y ya no tanto en los libros o en los diarios, sino que el trabajo cinematográfico, el trabajo documental,
en audiovisual hablando, ¿no? Son trabajos demasiado importantes que van construyendo incluso identidades nacionales. Miremos los medios públicos europeos, como a través de un canal público se han construido identidades nacionales hasta cierto punto, ¿no? Entonces, una sociedad como la paraguaya, en la que no existía un medio público, existió sí una radio nacional de Paraguay que fue utilizada como aparato de propaganda del Partido Colorado desde sus inicios prácticamente hasta el 2008. Es una sociedad que tiene una deuda muy grande con la ciudadanía. Lastimosamente, el proceso de televisión pública en Paraguay se vio truncado con el golpe del 22 de junio. Desde ese momento cambió totalmente la perspectiva. Ingresaron al medio personas afines a los gobernantes, a los ministros de turno. Se empezaban a recibir órdenes de la Presidencia de la República para que se emitan o no se emitan, de que se emitan o no se emitan programas de tal o cual tipo. Se comenzó también a incluir programas que no eran producto de ningún tipo de convocatoria, sino que eran del agrado del ministro o de amigos de los que estaban gerenciando la televisión pública. Y ahora el 15 de agosto hubo un cambio aún más simbólico, significativo, porque se le cambió finalmente el nombre de TV Pública Paraguay. Hoy día se llama Paraguay TV Digital, ¿no? Quisieron eliminar el nombre público del canal de televisión porque evidentemente no es un proyecto del actual gobierno que esto sea público. Esto es un medio de gobierno, transmite actos oficiales, transmite cuestiones más partidarias que otra cosa, y empezaron ya también a llenar la pantalla con programas chatarra enlatados de fuera, cuando que uno de nuestros objetivos principales era promocionar el audiovisual en Paraguay, promocionar la producción nacional, el encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra cultura, con nuestros ciudadanos a los que nunca le habíamos visto, ¿no? Además, en el proceso de transición de la televisión pública después del golpe, en un momento dado uno de los directores le dice al gerente de programación que no se quiere más ver tantos pobres en la televisión pública, ¿no? Hay que darle un tinte más positivo, un tinte más alegre, y tiene que salir siempre la gente que salió de cierta clase social, gente que no está padeciendo ninguna necesidad y no puede contar esa realidad que está viviendo. ¿Cómo se ven de aquí a futuro los medios públicos? Bueno, lastimosamente en la región hay un proceso muy interesante de crecimiento de medios públicos, una convicción del gobierno en varios países de hacer medios públicos, pero Paraguay está yendo a contramano en este momento. Las mismas políticas de este gobierno, tenemos una reciente militarización de varios departamentos del país con la excusa de que existe un movimiento guerrillero o terrorista, le llaman. Entonces estamos dando pasos muy acelerados hacia atrás en esta sociedad. Más que en este momento poder hablarles de cómo se pueden integrar los medios en Latinoamérica, que sí, sería fantástico. Existen iniciativas como Televisión América Latina, existen iniciativas de apoyar la producción, compartir la producción cinematográfica, audiovisual en muchos países, pero más de que insertarnos en ese tren de cosas en este momento, nosotros estamos viendo cómo detener los retrocesos que el sector conservador en Paraguay vino a instalar con este gobierno, y ya desde antes, desde el gobierno de
ilegítimo, ilegal presidente Federico Franco, que asumió después del Hugo. Entonces, es muy difícil realmente decirles en Paraguay qué puede jugar en todo esto de la integración regional. Más que nada en este momento creo que Paraguay puede volver a ser esa piedra en el zapato que fue antes del ingreso de Venezuela a Mercosur, que fue en varios procesos de integración regional como el ALBA, como la UNASUR, ¿no? Entonces, sí, necesitamos solidaridad internacional, necesitamos que la gente mire lo que está pasando en Paraguay. En este momento hay denuncias de torturas, persecuciones, atropellos de viviendas particulares en el departamento de Concepción donde están los militares. Y son esas cosas que otra vez, después de comenzar a dar pasos en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de los medios de comunicación, hoy tenemos que estar preocupados porque no se den atropellos a los derechos humanos básicos en nuestra sociedad. Así que ese es un breve compartir. Les agradezco por la invitación, espero que sea de utilidad para el debate y un saludo cordial desde Paraguay. Muchas gracias.